Este es un esquemita que había hecho yo también hace un tiempo, combinando algunos esquemas que me han gustado, que me parece bastante piola para tenerlo presente y tratar de razonar las alteraciones de los distintos cuadrantes o hemicampos en función de la anatomía con cierta proyección de la pedazo. Entonces, vamos a verla de repaso hacia el final de la clase, cosa que se entienda. Básicamente la vía visual está integrada por receptores sensoriales, fotorreceptores y tres neuronas. Entonces, tenemos fotorreceptores, la primera neurona de la vía bajo este criterio es la célula bipolar, es decir, la capa nuclear interna. Luego tenemos la capa de células ganglionares, que va a ser la segunda neurona, pero va a ser aquella que termina marcando el píxel de información que le llega al cerebro. La tercera neurona con el cuerpo geniculado externo, cuerpo geniculado lateral en el tálamo. Y finalmente la integración final a nivel de la corteza visual primaria o B1 en el lóbulo occipital, cara interna, cisura calcarina en la profundidad. ¿Sí? Bailame ese tronco. Acá tenemos una imagen, una vista inferior, una sección a nivel del mesencéfalo y una remoción de la parte temporal y occipital, la remoción temporo-occipital, donde vemos finalmente donde se termina integrando. Vamos a repasarlo como el texto que vimos recién, aquí anatómicamente. Entre el fotón, que es la córnea cristalino, todo el segmento posterior, impacta sobre el fotorreceptor. Ese fotorreceptor va a comunicar a través de la plexiforme externa con la capa de células bipolares que son neuronas. ¿Sí? Las células bipolares van a tener una modulación interna y demás, pero van a terminar comunicándose a través de la plexiforme interna con la célula ganglionar correspondiente de esa área. Esa célula ganglionar va a tener un solo axón referente que va a formar parte de la capa de fibras nerviosas, va a atravesar, va a conformar el nervio óptico y va a atravesar la porción intraocular del nervio óptico para llegar a la porción intracraneana, que luego va a atravesar el pelo del nervio óptico y va a llegar hasta la formación del quiasma. A nivel del quiasma vamos a tener una decusación parcial de las fibras. ¿Qué fibras se van a decusar? Las más internas, que van a corresponder hacia los campos nasales. ¿Sí? Mejor dicho, hacia las retinas nasales que corresponden hacia los campos temporales. Acuérdense que si hablamos de retina nasal, hablamos de campo temporal. Y campo temporal es captado por la retina nasal. Traten de fijarse bien si están hablando del campo o de retina. Luego de este decusamiento parcial, tenemos la radiación, las cintillas ópticas que se van a ir a comunicar al cuerpo geniculado lateral del tálamo. Acuérdense que el tálamo vendría a ser como la cabeza que corona todo el mesencéfalo. ¿Sí? Y ahí tendría el cuerpo geniculado lateral. Luego de eso, tenemos las proyecciones hacia atrás con las radiaciones ópticas, que vamos a tener una parte que se va a ir por encima del cuarto ventrículo, es decir, va a recorrer más bien el techo, y otra que va a recorrer más bien el piso. La parte que recorre el techo es la que mira hacia abajo, ¿sí? Y la parte que recorre el piso es la que mira hacia arriba. Eso es importante cuando tengan cuadrantopsias que estén bien. Y bueno, finalmente todo eso se va a terminar integrando en el espesor bien posterior a nivel del lóbulo occipital de la cisura calcárea, que es la principal cisura que van a ver desde la cara interna. Y esto tiene la particularidad de dar la gran dificultad hoy moderna de la colocación de electrodos para generar un puente visual a toda la vía visual. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos que tratar de hacer es inyectar... ¿Alguien sabe lo que es Neuralink? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Nadie vio Neuralink hasta ahora? Esto está bueno que vayan sabiendo porque probablemente El de Counter Strike. sí, lo de Counter Strike es fantástico porque el chabón juega mejor que nadie. How big the really is. ¿Cómo se implanta?
Bueno, Neuralink es una de las empresas de Elon Musk que básicamente busca generar una interfaz humano-máquina más eficiente, con en última instancia la integración de la inteligencia artificial con nuestra corteza, con nuestra neocórtex, pero en este momento funcionalmente está más que nada para resolver algún tipo de alteración neurológica. Hoy por hoy hay un solo paciente humano con un implante colocado. Está bueno, si lo conocen a Alex Friedman, tiene un podcast muy interesante charlando creo que 4 horas con él. El tipo es un chabón que es cuadripléjico, debe tener unos 20 y unos 30 años, tiene un implante que le permite interfacear directamente con la computadora. Y está bueno verlo en el counter porque el chabón digamos, apunta y se mueve y juega mucho mejor que cualquier otro ser humano, porque no tiene la latencia de lo que piensa hasta la motricidad externa, sino que directamente de la corteza motriz primaria él logra motilizar todo, efectuar sobre la pantalla. Y está muy bueno porque ya plantearon de entrada el uso de un robot para la colocación de los electrodos. Y está muy bueno ver que el robot lo que hace es toma una imagen muy cercana, esquiva los vasos, a ver si lo muestra este chico, y planta el electrodo justo a la altura necesaria, esquivando los vasos para no hacer una ACV y captando la función basal de todo ese territorio neuronal para luego estimularlo de una forma particular para ese territorio y generar la desconectación de aquel territorio específicamente con un efecto final. Entonces, así como podemos pensar que teniendo una lesión medular nosotros podríamos puentear desde una corteza primaria hasta otro segmento medular para estimularlo y que, por ejemplo, una persona que está paralizada de la cintura para abajo pueda volver a mover las piernas, también podríamos pensar, bueno, hay un monito que tiene el implante puesto y está jugando al pong con el pensamiento nada más. Pero hay otros videos que están muy buenos que muestran exactamente, bueno, ahí está el chico que está implantado, que está realizando todo su trabajo. Visualmente es sumamente interesante todo esto porque sería muy piola tener un implante que nos permita comunicar directamente desde una cámara hacia la corteza visual primaria, puenteando todo el resto de la corteza. Pero la problemática anatómica que encontramos con esto es que, a diferencia del área motora primaria, que es prerolántica y está bien desde afuera de temporal, como es el abordaje que le hicieron a este chico, nuestra área visual primaria está bien en el espesor, atravesando toda la cintura, todo el espesor del lóbulo occipital. Entonces tendríamos que meternos desde cara interna, que justamente hay un espacio muy chiquitito, con los senos y demás, y el otro hemisferio del otro lado, lo cual hace que la implantación exactamente en B1 sea muy difícil. Entonces, ¿dónde tienden a apuntar las implantaciones? Y de esto sepan que Neuralink no es la primera empresa que lo ha intentado y que no lo ha intentado en ser humano. Lo que termina sucediendo es que los electrodos terminan cayendo no en el área visual primaria, sino en el área visual secundaria o terciaria, B2, B3, B4, que son todas áreas de interpretación. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Área visual primaria nos da una imagen que compartimos con mamíferos muy arcaicos, donde tenemos patrones de si hay líneas que se están separando, nosotros estamos yendo hacia adelante, y si hay líneas que se están juntando, después estamos yendo para atrás, por ejemplo. Todos patrones de reconocimiento quizás cromático o de motricidad muy básicos, mientras que el resto de las áreas empiezan a evocar que esas imágenes tienen algún significado. Entonces, por ejemplo, sería una diferencia entre ver líneas que llevan a una ilusión. ¿Por qué se llaman las ilusiones ópticas? Porque algunas informaciones que llegan a un área visual primaria no llegan a ser comprendidas del todo por las áreas de asociación. Entonces ahí es donde entramos en ciertos niveles de conflicto. Después les voy a mandar un video de una charla que di en su momento en la tele sobre ilusiones ópticas, que está bastante bueno como para mover un poco de eso. Pero entonces, ¿qué es lo importante del Neuralink? Y qué es lo difícil del Neuralink: lograr implantar el electrodo exactamente en el área de input y no en el área de asociación de la información que estamos queriendo buscar. Entonces, fíjense qué fácil que es llegar a corteza motriz primaria de este lado y qué difícil que es llegar desde donde sin romper algún vasito por tener que penetrar todo el cerebro para eso. Bueno,
la retina ya vimos las capas, eso no tiene mucho sentido repasarlo, lo charlamos recién. Los fotorreceptores son los transductores sensoriales del sistema visual, convierten energía electromagnética, luz, en una señal nerviosa mediante los pigmentos visuales que absorben fotones de luz en un rango entre 400 y 700 nanómetros que han atravesado la córnea cristalina. Cuando la retina se estimula por la luz, los fotorreceptores se hiperpolarizan, disminuye la liberación del glutamato en terminales de ambos conos y bastones. Bueno, esto es importante que lo contemplen. ¿Cuándo hay mayor actividad metabólica en el ojo? Cuando tenemos los ojos cerrados, o mejor dicho en la retina. Cuando tenemos los ojos cerrados o cuando tenemos los ojos abiertos. Cuando tenemos los ojos cerrados es que hay mayor actividad metabólica, ¿sí? Porque cuando pega el fotón se hiperpolariza. ¿Estamos? Y eso es uno de los motivos por los cuales hay algunas terapéuticas sobre diabetes que consisten en la aplicación de luz mientras el paciente duerme para tratar de bajar la necesidad metabólica de ese ojo en el descanso y por ende que sufra más el estrés oxidativo cuando tienen cierta hipoxia. Que sufra menos la hipoxia por la actividad metabólica que tiene. Entonces, cuando la retina se estimula por la luz, fotorreceptores se hiperpolarizan, disminuye la liberación de glutamato en las terminales de ambos conos y bastones, las células horizontales se hiperpolarizan, suprimiendo la respuesta de la luz sobre los fotorreceptores, la señal de salida de conos y bastones diverge, pasa a las células dipolares, la primera neurona de la vía, que llega hasta las células ganglionares. Allí se inicia la segunda neurona y el procesamiento visual. Entonces, básicamente para decir que cuando impactan los fotorreceptores hay toda una modulación interna, fundamentalmente a nivel de las células dipolares, que va a definir o no que le avise a la célula neuronal para que estimule el punto final de la corteza visual, por ser la segunda neurona de la vía, que va a comunicarse con un cuerpo geniculado lateral del talón. Si voy muy rápido o mareo, me avisa. Las células ganglionares, la segunda neurona de la vía, es el 60%, se ubica adyacente a la fobia y corresponde a los 30 grados centrales del campo visual, que justamente por eso van a tener los campos visuales referidos a los 30 grados o más. Se van a clasificar de acuerdo al estado en el que se ramifican sus dendritas, on, su lámina B y off, su lámina C. Bueno, todo esto en realidad lo vamos a ver un poquito más cuando hablemos de fisiología, pero a grandes rasgos, para mí lo más interesante de esto es pensar que todo lo que sea neurológico va a estar con sistemas redundantes más arcaicos, mejor dicho, sobre sistemas redundantes más arcaicos, construidos nuevos sistemas con cada vez neuronas más chiquititas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas parvocelular o magnocelular, el magnocelular son células más grotescas, más grandotas, menos numerosas, que corresponden a aquello que le damos de estructura de nuestros mamíferos, por ahí marsupiales, que están en la época de los dinosaurios. Mientras que sobre eso se generan nuevas estructuras más pequeñitas, con mucho mayor tamaño de modulación de aquellos sistemas, que son todos sistemas más neocorticales o neoneurológicos. Y luego tienen que pensar que aquellas funciones que sean más arcaicas van a estar más dependientes de aquellos sistemas más antiguos y todo lo que sea más distinción fina, de diferenciación de color, movimientos muy finos y demás, va a tender a depender de aquellos sistemas que sean más parvocelulares, más novedosos. Entonces, por ejemplo, las células más antiguas de todas, las que no son ni P ni M, van a ser aquellas que van a corresponder a la vía para el ritmo circadiano, justamente porque lo más importante es que el bicho sepa si es de día o de noche para saber si sale a comer o sale a ser comido. Esto lo vamos a ver bien cuando vemos la parte física. La mayoría de las células ganglionares tienen propiedades comunes, con excepción de la gamma. Bueno, todo centro on y centro off lo vamos a ver bien en el físico, no quiero que se distorsione mucho con esto. Ahora quiero que entiendan la vía, o sea, toda la comunicación de la información anatómicamente cómo pasa, y luego vemos bien la parte modular funcionando. Un nervio óptico va a tener 4 sectores, una porción intraocular, las opciones de las células ganglionares de la retina con la óptica, desde allí el nervio óptico perfora las capas superficiales del ojo, esclerótica y coroides, en un sitio llamado zona cribosa. Es una zona de transición, ya que las fibras nerviosas pasan de un área de alta presión intraocular a una de baja presión intercraneal, de una circulación provista por la arteria central de la retina, que depende de la arteria oftálmica, y además las fibras pasan a estar minimizadas. Los axones al girar 90 grados se disponen, o sea, girar 90 grados porque vienen en el plano de la retina y giran para formar un nervio óptico. Se disponen haces redondos de columnas de guía mientras pasan a través de las perforaciones de la lámina cribosa. El tejido conectivo fenestrado y guía forman un obstáculo que impide la alta penetración intraocular llegar a los tejidos retroluminares. Eso hace que, bueno, acuérdense que el ojo tiene que tener una presión. Si el ojo pierde presión, ¿qué es lo que le pasa? Se va a la
tisis. ¿Sí? ¿Por qué se da la tisis? Porque el ojo pierde presión. Si ustedes logran que un ojo que no produce ningún acuoso, por ejemplo, esté lleno de aceite de silicona, las chances de que se vayan a la tisis, por más que debería ser la tisis, bajan drásticamente. ¿Sí? Y esto mismo una pelota de fútbol, si pierde presión, deja de ser pelota, pasa a estar totalmente desinflada, pierde la estructura interna, y entonces no puede funcionar como pelota de fútbol, no tampoco puede funcionar el ojo. Pero, si la presión intraocular se pasa al resto de la vaina del nervio óptico, empezamos a competir entre la presión de perfusión del nervio óptico con la presión intraocular. Entonces, por eso que el límite de las estructuras que presentan la lámina cribosa, entre otras cosas, es lo que hace que sobre el resto del nervio óptico, mejor dicho, sobre el resto de la porción extraocular del nervio óptico no pueden intervenir la presión ocular. La matriz intracelular es de colágeno y se parece a la membrana basal celular, más a la membrana basal celular que a la esfera. Está compuesto por axones de las células ganglionares, que es el 40%, astrocitos de la sociedad de la etc. Porción intraocular entonces. En la cabeza del nervio óptico, la parte anterior es visible con el estermoscopio, o sea, lo que van a ver en el polo posterior, fibras clínicas bajo condiciones normales, y va a ser la mancha ciega en el campo visual. ¿Saben ubicar su mancha ciega? ¿Sí? Entonces acá vemos distintas neuroimágenes donde vemos el tracto medio sigmoide que tiene la porción orbitaria del nervio óptico, y ese tracto sigmoide es justamente lo que le permite al nervio óptico que cuando uno mira hacia un costado o hacia el otro no se tironee el nervio óptico con la consecuente incremento de su presión intranerviosa, que es lo que falla, por ejemplo, cuando tenemos una exoftalmía grande en la oftalmopatía del tiroides, por ejemplo. Cuando van a ver que los nervios ópticos, en vez de estar con esa forma sigmoide a nivel de la neuroimagen, va a tender a estar rectificado, e inclusive vamos a ver un signo de tienda de campaña o tenting en inglés, que es cuando vemos que el ojo se fue tan hacia adelante que el polo posterior, en vez de ser una curvatura, pasa a ser un vértice hacia el nervio óptico, porque literalmente está siendo tironeado como si yo hago esto. ¿Sí? La porción orbitaria adopta una forma de S alargada con una longitud de 20 a 30 milímetros y un diámetro de 3 a 4 milímetros. Se hace recubierta por una madre. La arteria y vena central de la retina son inferomediales y el nervio óptico y la arteria oftálmica en posición inferolateral. Siempre piensen que el nervio óptico, a diferencia de, por ejemplo, del patético, pasa a ser más bien un pedazo de sustancia blanca extracerebral más que un nervio propiamente dicho. Por eso está envuelto en índice. La porción intracranicular atraviesa el canal óptico, cuyo comienzo es el agujero óptico, en el cual se halla el vértice del techo orbitario. El canal óptico presenta un largo de 4 a 9 milímetros y un diámetro de 4 a 6 milímetros. Junto con el nervio óptico recubierto de las meninges, también transcurren por el canal de la arteria oftálmica, las venas simpáticas. A este nivel presenta relaciones por arriba con el lóbulo frontal y el tracto olfatorio medial, con el célex fenoidal, las hendillas termoidales posteriores, e infralateral por la hendidura orbitaria. La porción intracraneal se dirige hacia la línea media, para unirse con el nervio óptico contralateral y formar el quiasma, que es lo que vemos antes en la imagen inferior, que va a estar formado por fibras nerviosas minimizadas, que son los axones de la célula ganglionar, que quedan alones y axones. El nervio óptico lleva aproximadamente 1 millón de fibras de distinto tipo, de distintas velocidades de conexión. Cumple 3 funciones visuales que se dirigen principalmente al cuerpo genicular lateral, hay conexiones con el núcleo del hipotálamo, sustrato anatómico para el ritmo circadiano relacionado con la luz en el ocular, pupilares, que se dirigen a la región tectal y pretectal. Cuando hablamos de tectal y pretectal estamos hablando del tectum del mesencéfalo, ¿sí? Del techo mesencefálico. El colículo superior es el tubérculo cuadrigemino superior del mesencéfalo, que se relaciona con la función pupilar y la motilidad ocular. Acuérdense, en cuanto estudiamos en Anato los pares craneales, siempre hablamos del tercer o cuarto par craneal a nivel del tubérculo cuadrigemino, sobre todo el tercer par craneal a nivel del tubérculo cuadrigemino superior. La sustancia gris periacueductal es donde estaba el núcleo de Enger-Westphal, que es el núcleo parasimpático del ocular. ¿Sí? ¿Ahí también? Bueno, las centrífugas se dirigen a la retina y sus vasos, se origen en el cerebro determinado de la retina, mecanismo de feedback, señala el 10% de la fibra del nervio. Así que hay un mínimo porcentaje de fibras que vuelven gracias al efecto modulador local. Las fibras visuales se organizan en nácera por su origen, la papilomacular, que es el 65% de fibras pequeñas que ocupan la porción central del nervio óptico.